procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajos con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La semana pasada les decía, hermanos, que el primer punto, o el punto principal, diría yo, para con todos aquellos que decimos tener a Cristo Jesús, es el amor. Dios, hermano, nos ha salvado por amor. Y acá dice en la Biblia que nosotros ahora sí, que abundemos más y más. Eso quiere decir que si ahora tengo medio amor, pediré al Señor, Señor, pon más amor con esa vida, mire que tocamos. ¿Verdad? Porque de que los hay, los hay. Pero les dije que hoy vamos a iniciar el verso 11. Y acá en el verso 11, hermanos, nosotros vemos y también les dice que tengan tranquilidad, ¿verdad? Que tengan tranquilidad. Y acá encontramos, hermanos, la palabra procuréis. Esto significa ser, primero, ambiciosos, no a lo malo, sino ambiciosos en tener tranquilidad, tener esa hambre, esa necesidad, esa sed, ¿verdad? Esa tranquilidad. Y desear ardientemente en buscar con todas las energías que las personas tienen para pedirle a Dios que nos ayude para tener tranquilidad. Y eso es algo, hermanos, que carecemos nosotros mismos. Nosotros somos tremendamente impacientes, pues ¿para qué nos vamos a negar, verdad? Hay impaciencia en la vida de cada uno de nosotros, pero acá el Señor nos llama a que nos tranquilicemos. Viene a mi mente, hermanos, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, cómo estaban todos, ¿verdad?, murmurando cuando llegaron al mar. Y el Señor quería que se tranquilizaran porque eso no era nada. Lo mismo acontece con nosotros. A pegar a lucha recia, como quiera sea, tenemos que estar tranquilos. Primero, porque nos amamos los unos a otros y a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, porque sabemos que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Aunque pasen, que les diré, cosas fuertes en la vida, usted y yo debemos de estar en ello. De ser a lo que había, decía, ¿verdad?, los tesalonicenses y el apóstol Pablo, que se mantuvieran ahí, enfrente de los problemas, como quiera vinieran, estuvieran tranquilos. Y estar tranquilo significa estar en paz. Quietos, sosegados, ¿verdad?, esperando de Dios la misericordia. Dice acá, estaban enfrentando el problema de la persecución. Si nos vamos al capítulo 1, en el verso 6, ahí nos inicia, ¿verdad?, diciendo que estaban siendo perseguidos y en diferentes formas. En diferentes formas estaban ellos sufriendo todas estas cosas. Pero dice acá, incluso con los compañeros de trabajo, ¿verdad? A veces nosotros también estamos en esa misma forma. Yo no sé usted, pero en el tiempo que yo trabajé, solamente habíamos ahí 2 cristianos. Y claro, ¿verdad? Pues aquí se debe y aquí se paga.
quizás nos dijeron, oye, si te lavaron. Porque el problema es que la gente no entiende, hermano, que el que limpia corazones y mentes, ese se llama Cristo Jesús, el Espíritu Santo. ¿Verdad? A mí nadie humanamente me lava el cerebro, el que me lo lava se llama Cristo. Por eso es que nosotros nos tenemos confiados ahí, ¿verdad? Y a través de esa fe preciosa y maravillosa, solamente en Cristo Jesús. Por eso es que los tesalonicenses, hermanos, aún dentro de ellos habían unos que se habían, que les diría, volteado. Habían unos, ¿verdad?, que habían cambiado, estaban ahí, pero habían cambiado. Mientras que otros estaban tremendamente firmes porque sabían de lo que el apóstol Pablo les había dado era palabra de Dios. Habían entendido bien que todo aquello venía de parte de Dios. Además, hermanos, quizás a muchos de nosotros, como en el tiempo de los discípulos, nos hayan dicho, ¿verdad?, que nos vayamos de A o B lugar. Porque es la semana pasada los tesalonicenses. Pues mi Biblia dice algo bien importante cuanto a eso, de acuerdo a Mateo capítulo 10, el verso 14. Mateo 10, 14. Fíjense lo que dice acá la palabra del Señor. Y si alguno no recibiere, está hablando de personas, ¿verdad?, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestro calzado. Tranquilo, pues no corren, tranquilo, no peleando con el vecino. Porque sabemos que es palabra de Dios, y si Dios lo dice, pues esto se va a llevar a cabo en la vida quizás suya, en la vida mía, en la vida de quien sea. Se va a llevar esto, hermanos, a cabo. También en Marcos capítulo 6, el verso 4, dice lo mismo, casi la palabra del Señor. Y aquí era Jesús el que les estaba diciendo también a ellos. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Verdad? No quiere decir que lo mismo de la casa lo iban a deshonrar. Y entre los parientes y entre su casa. Ustedes se recuerdan que el Señor no hizo muchos milagros en su tierra porque la misma gente de ahí se burlaban de él. No creían lo que él les decía. No creían que él era verdaderamente el Hijo de Dios. No creían que el poder que tenía venía del reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que ahí no hizo muchos milagros. Lo mismo, hermanos, acontece siempre en todo lugar, en la vida, quizás, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, porque esto se va dando cada día más y más y más. Eso quiere decir, hermanos, que aún en medio del rechazo, en medio de la persecución, usted y yo debemos estar tranquilos. Debemos estar tranquilos. Hay cosas grandes, ¿verdad?, que a veces nos pasan. Y como tendemos a desesperarnos, por lo general nosotros somos bien desesperados. Nos ahogamos en un vaso de agua, pues.
Porque Dios es Dios. Tranquilo. No nos ahoguemos por nadie. No nos ahoguemos por nada. El que tiene la última palabra en todo es Dios. Y esa tiene que ser su confianza. Esa tiene que ser mi confianza. Ahora la iglesia también estaba enfrentando el problema de un poco de cristianos y divisionismo para con Pablo. Algunos estaban acusando a Pablo de cosas que iban desde conducta inmoral hasta la predicación engañosa y por intereses personales. Eso era lo que ellos decían. Capítulo 2, en el verso 3 de 1 Tesalonicenses. Ahí ellos se ponían a hablar todas estas cosas. El problema es, hermanos, que si el apóstol Pablo lo hubiera hecho de esa manera, nunca hubiera hablado como hablaba. ¿Verdad? Porque si no, pues ¿cómo va a sacar tabla él? ¿Verdad? Tenía que tolerar todo para poder tener entrada. Y lo bueno es que nosotros hemos aprendido de Pablo. A dar la palabra de Dios conforme Dios la da. Conforme Dios la da. Por eso es que nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad?, claramente a través de la misma palabra, que el Señor es el que se encarga de todo. Yo he aprendido, hermanos, hasta este día, quizás más allá soy impaciente, pero hasta el día de hoy, no en esas áreas. Soy impaciente para otras cosas. ¿Sabes para qué soy impaciente? Y hoy pregúntenle a mi esposa, para llegar a este lugar. Uy, yo quisiera salir a las 5 de la tarde y ya estar aquí temprano. No se puede, ¿verdad? Así soy yo, en el Señor soy así. Si usted me dice hasta la hora nos vemos, a esa hora nos vemos. Me gusta la honestidad. ¿Verdad? Y cuando pues, no se puede por algún problema que hay en el camino, eso es ya otra cosa. Pero me gusta ser así. A mí no me gusta andar a la carrera, me gusta andar suave, despacio, tranquilo. Tranquilo. Dice acá, debemos vivir una vida apacible y tranquila ante los demás. Ante los demás. Si yo le preguntara aquí a cada uno de ustedes que quién está pagando necesidad, seguro que no se queda ni uno sin levantar la mano. ¿Verdad? Pero hemos aprendido a confiar en aquel que todo lo tiene y también. Tranquilo. Eso que se está tratando acá. Sea que sí o sea que no, tranquilos en el Señor. No debemos ser... ay, Señor. Pero yo le voy a leer lo que está diciendo aquí. Dice apacibles, tranquilos ante los demás. No debemos ser criticones ni divisionistas entre nosotros. Fíjense, hermanos, que por eso es que yo siempre le he dicho a usted que toda persona que es criticona, esa persona no es cristiana. No, pastor, que yo veo cuando ansia habla en lengua, no es cristiano. Toda persona criticona no es cristiana. ¿Qué les pasa? ¿Verdad? No es cristiano. Porque el cristiano, en vez de clame, eleva su vista al cielo. Así como nosotros, pues. Elevamos la vista al cielo. Que no somos criticones. ¿No? Tenemos que ser honestos delante de Dios. ¿Qué más? No debemos ser divisionistas. Ni tampoco dice acá arrogante. Y más cuando vamos a predicar. O sea que todo tiene que ser con amor de parte de Dios. Y
áreas. Ahora dice la Biblia, en primera de Tesalonicenses, el capítulo, perdón, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 12. Segunda Tesalonicenses 3, el verso 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, trabajando con gozo y alegría como para el Señor. Así debemos de comer el pan que Dios nos da. Quietos ahí sin pensar en algo más. En primera de Timoteo capítulo 2, el verso 2, dice así: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos tierna y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es la oración suya y mía para con toda esa gente. Algo bien importante en medio de todo esto, hermano. ¿Por qué debemos de orar los unos por los otros? ¿O por qué debemos de orar por aquellos que están ahí, que aún han recibido a Cristo? Porque son personas, hermanos, que de alguna manera necesitan de usted y necesitan de mí, ¿verdad? Y más entre hermanos es necesario, entre hermanos aún más todavía, es necesario que usted y yo aprendamos a escuchar al que está cruzando momentos difíciles en su vida. Hay que clamar a Dios para que sea el Señor el que nos ayude y nos fortalezca. Muchas veces, hermanos, usted no tiene que decir nada, yo no tengo que decir nada. Con solamente que los escuchemos. El que está cruzando momentos de desesperación, solo abrace para ellos y escúchenlos. Pero escúchenlos con atención para que pueda llevarles un consejo sabio y sano. ¿Verdad? Sabio y sano. ¿Ve? Con solo eso ahí está todo. A mí me aconteció algo, hermanos, en esa forma. Se acercó una persona a mí para explicarme, ¿verdad?, lo que estaba cruzando. Donde ya se desahogó, yo solo le toqué la espalda. Y le dije: Señor, ¿usted ha escuchado la necesidad de mi hermano, de mi hermana? Yo no dije nada. ¿Y sabe qué me dijo? Gracias, pastor, por el consejo. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, lo escuché y oré. De eso es que se trata. De eso es que se trata. ¿Verdad? Tranquilo, siempre. Nosotros nos ponemos a pedir consejo, a llegarnos a alguien, hermanos, que no saben ni aconsejar. Suponga. Yo creo que nosotros no hacemos eso. ¿Verdad? Que alguien esté ahí a punto de separarse con su esposa o con su esposo, y se allega a alguien y le diga: mire, ¿qué consejo usted me da? Déjalo, hombre, buscate otro. O déjalo, buscate otro. Era sabio ese consejo. Se acercó al mal palo, al mal árbol. Que hablaba en lengua, sí. Que profetaba, sí. Ese es el problema, Por eso es que usted y yo debemos tener cuidado. Yo siempre le he dicho: fíjese a quién se va a acercar. Los tesalonicenses sabían a quién acercarse, sabían a quién llegar. Y sabían que después de Dios estaba su instructor, sabe el apóstol. Y sabía que él les había dicho la verdad, aunque no estaba ahí con ellos, aunque no estaba ahí con ellos, les decía la verdad. Y ellos tenían eso en su corazón y en su mente. Y luchaban, hermanos,
cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo aconsejar a alguien? Bueno, que tengo un mes sin trabajo, eso no me tiene cuidado. Te voy a poner 6 meses en adelante si yo caso para tu país. Son necesidades. ¿Cómo yo pudiera aconsejarle y decirle, mire, yo pasé por eso y hasta este día el Señor nunca me dejó? Ponga su confianza en el Señor, tranquilo, active su fe nada más. Eso es todo lo que tenemos que activar nuestra fe. Mire, la fe suya y mía, si de veras la ponemos en Dios, mueve montañas. ¿Por qué no pasa nada en nosotros? Porque la fe que tenemos no pasa este test. Esos son los problemas, hermanos, que a veces acontecen. Por eso acá la importancia, ¿verdad?, de la oración suya y la oración mía. Ahora dice Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 4. Usted quiere leer desde el verso 3 para que ella se familiarice, pero yo solamente quiero leer el verso 4, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4. Sino el interno, el del corazón. Oiga, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable y apacible de suma estima delante de Dios. Nosotros debemos de cuidarnos, hermanos. Debemos de cuidarnos y ver todas las cosas como estamos caminando delante de Dios. No tenemos que ser rencillosos nosotros ni nada parecido en él. Dice en Proverbios capítulo 17, el verso 1. Mire usted hasta dónde tiene que ser esto. Y estoy seguro que a nosotros nos da desesperación. En este país y ahí en el país de nosotros esto lo pasábamos. Esto no vamos a ver. No lo pasábamos allá, hermano. O sea, acá es que nosotros ya. Ay, que solo frijoles no. Tiene que llevar siquiera un pedacito de queso ahí sí. Y ya, logramos, Señor, porque nos quiere un poquito de frijoles. ¿Ya lo encontró? Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco, ¿verdad?, y en paz, que casa de contiendas llena de provisión. Oiga esto. Aunque hay abundancia, si hay contienda, se lo voy a poner más fácil. Como nosotros somos cristianos, ¿verdad? Si en el hogar cristiano hay contienda, porque no es que me lo han dicho estos ojitos que los hace comer los gusanos, ven. ¿Cómo hay esposas que ya se han tirado la comida de esposa? Si te da hambre, te la comes, si no, ahí déjala. ¿Usted cree que el esposo no le va a doler el corazón cuando usted le dice eso? ¿Sabe yo? ¿Por qué digo esto? Como todos somos cristianos. Si no, no les dijera. ¿Usted cree que no le va a doler el corazón a su esposo? Si yo creo que si se come esa comida se va a enfermar. Porque ya usted lo enfermó. Y peor aún si viene cansado del trabajo. O viceversa. Porque hoy las cosas se dan de diferente forma. Nosotros tenemos que estar tranquilitos, eso que se está tratando el cuerpo, tranquilitos en todo, sabiendo y esperando con paciencia. ¿Verdad que todos queremos irnos al cielo? Y usted está aquí y está esperando con paciencia, tranquilo. Ese día se va a llegar. ¿Va que Dios somos tranquilos nosotros?
aflicción de espíritu. Un trabajo y aflicción de espíritu. Más vale uno lleno. Más vale una gota que un chorro. Más vale. ¿Qué más encontramos en el verso 11, hermanos? Que ellos debían de ocuparse también de sus negocios. Tranquilo, pero debían también de ocuparse en sus negocios. A no meterse en lo que no incumbre a sus negocios. ¿Cuáles son sus negocios en el Señor? ¿Usted sabe cuáles son sus negocios en el Señor, verdad? ¿Se está desempeñando? Tu misericordia, Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Y que tenga misericordia de nosotros. Dice acá, una pregunta. ¿Puede usted creer que la palabra de Dios dice eso que les acabo de decir? ¿Usted cree que dice la palabra del Señor que deben de ocuparse en sus negocios a los tesalonicenses? ¿Dice Dios de cuál manera? Eso dice la Biblia, ¿no? Aquí no lo estamos inventando. La Biblia lo está diciendo en el verso 11, que es el que estamos viendo. Ahí lo está diciendo la Biblia. Ahora dice acá, realmente Dios no dice, oiga, que no nos metamos en lo que no, en lo que no nos incumbe. ¿Por qué? Porque por muchas personas son entendidas en los asuntos ajenos. ¿Qué es lo que hace que una persona se inmiscuya en los asuntos de los demás? Una persona que se entromete porque es de naturaleza criticona. Eso es lo que hace que nos inmiscuyamos en los asuntos de los demás. Y lo más terrible que hay en nosotros, hermanos, que le ponemos patas y cuernos. Ya no decimos las cosas conforme son. En una ocasión, en una enseñanza, les decía yo que ya si ven a una mujer con un hombre parados en alguna esquina, uy, estaban pensando que el Dios mira a meter. Allá cogí yo, para allá. Así somos, pues. Así somos. Ay, que Dios tenga misericordia. La verdad es que nosotros no solamente somos criticones, sino que murmuradores también. Y eso no le agrada al Señor. Hablamos tanto, hermanos, de los demás. ¿Y saben cuál es el problema que hay en nosotros? Que queremos sacar la pajita del hermano, pero la vida que está en nosotros no la vemos. Por eso no la vemos. Por eso es que criticamos tanto a los demás, pero nosotros no.
tremendo. Tremendo. Gracias a Dios que en todos los países, ¿verdad? Ahora los vendedores se han hallado una, vendedoras también. Mire, amorcito, pase por aquí que deseaba, mire, solo pregunte. Fíjense un poco, ya lo has escuchado ahí en las fiestas, ¿verdad? Solo pregunte, amorcito. Y claro, que se va a creer. Es para sacarte el billete, hombre. Estamos del Señor que nos ayude. ¿Qué más? Una persona reentromete porque no puede ver sus propias fallas o sus propios errores. El entrometido siempre está buscando, miren lo que les dije, la paja de los demás o la falta de los demás. Parece que se nos olvida que estamos sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y aquí, hermanos, el que no tiene pecado se llama Cristo. Amén. Tarde o temprano usted y yo fallamos. Lo bueno es que, pues, mire, hoy que venimos bastantes, hermanos. Verdaderamente habíamos pecado más, quizás venimos a pedirle más perdón al Señor y misericordia. Eso es lo que yo vengo a hacer acá. Lo primero que hago, perdón y misericordia. Una porque no sabemos y otra pues porque debemos de hacerlo, porque si no sabemos, el Señor conoce mi corazón y mis pensamientos. No se han golpeado por ahí. Qué sé yo, todavía no andan desnudas, pero ya poquito van a estar. Pedir misericordia al Señor también por todo ello. Ahora dice acá, una persona se entromete porque no se preocupa por sus asuntos como debiera. O sea, que una persona entrometida no se preocupa en sus asuntos como debiera por estar entrometido en lo que no debe meterse. Tremendo, ¿verdad? Entonces, y así, ¿qué tranquilidad puede haber? ¿Qué pasibilidad puede haber? Y esto, hermanos, mire, estaba aconteciendo en algunos hermanos de los tesalonicenses. Algunos trabajaban con personas que no le servían al Señor y de alguna manera se iban como asociando, como calentando con ellos también. Son problemas, hermanos, bien serios. Son problemas bien serios a los cuales usted y yo debemos de pedirle a Dios que nos ayude y que nos fortalezca cada día. Dice acá, una persona debe estar desarrollando y ampliando su propia vida y asuntos. Por tanto, al entrometerse en los asuntos ajenos, descuida los suyos propios y la labor que Dios le ha encargado. Espero que competía con ellos, ¿verdad? Estaban ahí ya metiéndose con los que no le servían al Señor y de alguna manera, mire, porque el enemigo es astuto, hermano. Porque cree que tantos jovencitos acá empieza bien y termina en el mundial. Hay un enemigo detrás, ahí en las escuelas. Y ese les pone en la mente, se las pone a tambalear. Y entonces, no, yo creo